Bien, prácticamente vamos a ir viendo los últimos temas de cálculo diferencial que tiene que ver con la recta tangente a una curva, con la ecuación de la normal a una curva y derivación implícita. ¿Sí? Vamos a empezar con el tema que se llama derivación implícita. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de derivación implícita? Una derivada o una función es implícita cuando no tenemos despejada a la variable y. Por ejemplo, en todos los problemas que hemos estado viendo hasta los máximos y mínimos, siempre yo les ponía f de x era igual a 3x al cuadrado más 6x más 1. Dijimos que esta de f de x, ¿quién es? Es la famosa y que siempre hemos trabajado desde matemáticas 1, ¿sí? Y luego poníamos y' y ya calculábamos la derivada. ¿Por qué poníamos y'? Porque f de x es lo mismo que y. Entonces, esta f de x yo la puedo cambiar por ¿quién? Por y. Esta no es implícita, ¿por qué? Porque está despejada ¿a quién? A la x, ¿sí? Perdón, está despejada a la y. Y esta y está en función de ¿quién? De la variable x, ¿ok? Por eso, por eso se llama derivación implícita. ¿Por qué es implícita? Porque no tenemos despejada ¿a quién? A la variable y. Vamos a ver algunos ejemplos así rapidito para que entendamos a qué nos referimos. Por ejemplo, tengo la función 2x menos 3y menos 2 es igual a 0. ¿Por qué se llama función implícita? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo despejada ¿a quién? A y, ¿sí? Entonces la y es como si fuera función de ¿quién? De x. Hay que despejar a y. En este caso es muy sencilla. Puedo despejar a y y calcular la derivada como lo hemos venido haciendo en anteriores temas. Por ejemplo, aquí me conviene este menos 3 que está restando, lo puedo mandar sumando. ¿Cómo nos quedaría? 2x menos y es igual a 3y. Y de ahí despejo a y. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y nos quedaría 2x menos 2 sobre 3. Así como estaba aquí, se llamaba función implícita. Al momento de despejar a y, ya automáticamente yo puedo derivarla, como lo hacíamos con fórmulas de derivación directa. Por ejemplo, si yo quiero ya hallar la derivada de esto, que es la derivada con respecto a x de una función entre una constante, en este caso 2x menos 2 es la función y 3 es una constante. ¿Qué dice esta formulita? Viene en el formulario de derivadas. Dice que es la derivada de b con respecto a x entre la constante. Así dice la fórmula, viene en su formulario. En este caso, si yo comparo esta ecuación con esta, ¿quién sería v aquí? V sería 2x menos 2. ¿Quién es su derivada? 2. Derivada de x con respecto a x es 1 por 2, 2. Derivada de una constante 0. ¿Sí? Entonces es 2. ¿Cómo quedaría si yo quiero calcular la derivada y ya la derivada de la función? Derivada de b, que en este caso fue ¿qué? 2. Entre el valor de la constante que vale ¿qué? 3. ¿Cuál sería la derivada así de manera inmediata? 2 tercios. ¿Pero qué tuve que hacer? Cambiarla de función implícita a una función tradicional, despejando ¿a quién? Despejando la y. Entonces, lo primero que quiero que notemos es cuando tenemos una función implícita, cuando no está despejada ¿a quién? A la y. Esto que acabo de hacer es una forma de hallar la derivación implícita, ¿sí? Ahorita el problema fue muy sencillo porque la y aparece una vez, pero ya conforme va apareciendo la y más veces y más potencias, ya no es recomendable despejar a y, sino hacer un segundo método para hallar la derivada, ¿sí? Ok, entonces ahí bien tenemos un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo así rápido, nada más para que vayan viendo a qué nos referimos cuando hablamos de derivación implícita. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. ¿Por qué es una función implícita? Porque no está despejada aquí en la y. La despejamos. ¿Cómo quedaría y?
Esta x cuadrada que está sumando la mandamos restando y quedan 25 menos x al cuadrado. Y este cuadrado se va con ¿qué? Con raíz. Así como estaba, era una función implícita. Cuando yo despejé a y, la convertí en una función normal o tradicional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, ahora, ¿qué aplico para poder hallar la derivada de esto? Bueno, regla de la potencia. Dice que son 25 menos x al cuadrado. Dijimos que todo esto está en la potencia 1 y el índice de la raíz 2 se convierte en un medio. Esto ya lo vimos, ¿eh? Pues, ¿cómo quedaría mi derivada? Dice la regla que la potencia bajaba multiplicando a 25 menos x al cuadrado. A un medio le restábamos 1 y dijimos que como era un medio, para rápido se le restaban 2 medios, quedaba menos un medio. Por la derivada de b, en este caso b es 25 menos x al cuadrado. Derivada de 25 es 0, de menos x cuadrado es menos 2x. A ver si se acuerdan de lo que estoy hablando. Estoy usando esta fórmula que dice derivada con respecto a x de b a la n. ¿Qué decía la regla? Que la potencia bajaba multiplicando, a la potencia le restábamos 1 por la derivada de b con respecto a x, quien es su b, lo que está abajo de la potencia, que en este caso sería 25 menos x cuadrada. ¿Quién es la derivada de una constante? 0. Derivada de menos x cuadrada, aplico esta misma fórmula, la potencia baja multiplicando y se le resta 1. Fíjense cómo quedaría. 2 que multiplica aquí y 2 que divide, se cancelarían. ¿Están de acuerdo? Y entonces nos quedaría que la derivada, que es igual a esta x la mandamos al inicio, quedaría menos x. Esta que era negativa la bajamos, ¿y cómo pasa? Como potencia positiva. 25 menos x al cuadrado a la 1 medio. Y la regreso a la forma original, ¿y cómo quedaría? Menos x sobre la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado, y esa es la derivada de esta función, que primero era implícita porque no estaba despejada y, despejé a y, se me convirtió en una raíz y se convierte en la 1 medio y aplicamos d a la n y todo esto ya lo vimos. Esa sería la derivada de esta función. Ok, vamos a ver un ejemplo más porque lo primero que quiero es que veamos o que entendamos cuándo es una función implícita y entonces ya después vamos a tratar de interpretar nuestra formulita, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más. Entonces tenemos y cúbica menos x es igual a 0. Y cúbica menos x es igual a 0. ¿Por qué es implícita? Porque no tengo despejada la y, pero en este caso la puedo despejar y nos queda esta x que está restando se va sumando y este 3 se va como raíz cúbica. Entonces sería y es igual a raíz cúbica de x. ¿En qué se convierte esto? En x a la 1 tercio. Y vuelvo a aplicar la formulita que acabo de borrar de b a la n. ¿Qué dice? Que la derivada que va a ser igual 1 tercio baja. A 1 tercio le restamos 3 tercios, quedan menos 2 tercios. Por la derivada de b, que en este caso es la x, vale 1, no tiene caso. Potencia negativa baja y nos queda 1 sobre 3x a la 2 tercios. Y ya, como al principio estaba en forma de raíz, la regreso y como queda 1 entre 3. ¿Qué índice de raíz es? Raíz cúbica de x elevado al cuadrado, y esa es la derivada de la función. ¿Qué hice primero? De función implícita la convertí a una función normal, donde despejamos aquí en la y ya aplico todas las fórmulas que hemos visto en temas anteriores. ¿Vale? Okay. Y por último, tenemos a x cúbica y cuadrada. X cúbica y cuadrada.
menos 3x cuadrada y cúbica más 4xy a la quinta y esto es igual a 4. Bueno, entonces ya aquí la función está más complicada porque ya no es nada más una y, sino tengo una y, otra y, otra y, pero aquí está la potencia 2, aquí está la 3 y aquí está la 5. ¿A cuál de ellas voy a despejar? Entonces ya no es tan fácil. Bueno, pues aquí es donde entra la reglita o la fórmula de derivada de la función implícita. ¿Cómo se lee? Dice que es la derivada de la función de x en función de y de dx. ¿Qué significa eso? Que primero vamos a derivar con respecto a la x y la y se considera como si fuera una constante, es decir, no le va a pasar que nada. Y eso va a ir en el numerador. Entre la derivada de x, y con respecto a y ahora voy a considerar a la x como si fuera una constante, no le va a pasar nada. ¿Y vamos a qué? Vamos a calcular la derivada con respecto a quién, a y. En pocas palabras, primero en la parte del numerador o en la parte de arriba va a ser la derivada con respecto a la x y abajo va a ser entre la derivada con respecto a la y. Arriba primero derivamos con respecto a x y a las y no les pasa nada, es como si fuera una constante, como si tuviéramos por ejemplo 4x al cubo, a este 4 no le pasaba nada y derivamos 3x al cuadrado y luego lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 4. Entonces este no le pasa nada, es lo mismo que va a pasar con las y, pero después abajo voy a derivar ahora con respecto a y ahora las que no les va a pasar nada es a quiénes, a las x. Eso es lo que significa la formulita, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar con este ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí siempre va a llevar un signo aquí negativo, ¿eh? Siempre. Ahorita van a ver por qué. Ese menos lo puedo aplicar para la de arriba o lo puedo aplicar en la de abajo, ¿sí? Ok. Paso número 1. Todas las ecuaciones implícitas, cuando ya no se puedan despejar directo, lo que vamos a hacer es igualarla a 0 o pasar todos los miembros de hacia la derecha. Entonces aquí quedaría x cúbica y cuadrada menos 3x cuadrada y cúbica más 4xy a la quinta menos 4 igual a 0. Pues ya, vamos a ver entonces cómo queda mi derivada. Se pone y prima menos, siempre vamos a dar un signo negativo. Pongan mucha atención porque no está tan complicado, pero hay que tener mucho cuidado. Primero, vamos a derivar toda la función con respecto a quién, a las x. Atención, olvídense, hagan de cuenta que esta y cuadrada no existe. ¿Quién le deriva de x cúbica? 3x al cuadrado. Y respetamos a la y porque no le voy a hacer nada. Entonces, la potencia bajó multiplicando y se le restó 1. Menos 2 por 3, 6. X, la potencia se le resta 1 y a y cúbica no le pasa nada. Menos más 4x. ¿Quién es derivada de x? 1 por 4 quedarían más 4 y a la y no le pasa nada. Y la derivada de una constante vale 0. Ya tengo mi derivada con respecto a x en la parte de arriba. Ahora voy a derivar esta misma función, pero ahora con respecto a quién, con respecto a las y. Y ahora las que no les pasa nada es aquí en las x. Hagan de cuenta que aquí no existe nada. No existe x cúbica, perdón. ¿Quién es la derivada de y cuadrada? Pues 2y. Entonces nos queda al principio 2. A la x cúbica no le pasa nada. La potencia bajó y se le restó 1 y se convierte en y. Menos 3 por 3 se convierte en 9. A la x al cuadrado no le pasa nada. Y a la potencia 3 le restamos 1 y quedan 2. 5 por 4, aquí serían 20. A esta x no le pasa nada. Y a la potencia 5 le restamos 1 y quedan 4. Y la derivada de este 4 con respecto a y vale 0. Ahora,
Este resultado es correcto. Este resultado es correcto. Ahora, a veces nos va a convenir este menos usarlo para cambiar los valores de arriba o este signo para cambiar los valores de abajo. Fíjense lo que voy a hacer. Como aquí tengo x cuadrada, y cuadrada, este primer término me conviene ponerlo al inicio para que vaya al parejo con estas funciones. Pero no importa el orden. Aquí lo que voy a hacer ahorita es, queda de la siguiente manera. ¿Cuál es otro posible resultado de esa derivada implícita? A lo de arriba no le voy a hacer nada. Queda 3x cuadrada, y cuadrada, menos 6x y cúbica, más 4y a la quinta. Y atención, ahorita voy a usar este signo negativo para cambiar todos los de abajo y ordenarlos. Menos por más, este primero sería negativo. Menos por menos, más. Entonces este lo voy a mandar al principio, va a quedar 9x al cuadrado y al cuadrado. Más por menos serían menos 2x cúbica y. Y menos por más, menos 20x y a la cuarta, y ahí está. Este sería otro posible resultado. ¿Qué hice? Usé el signo para alterar los de abajo y ya nada más los ordené. Siempre el valor positivo. Entonces aquí fue menos por más, este se convirtió en menos. Menos por menos se convirtió en más. Menos por más se convirtió en menos. O dejo el resultado de abajo tal cual, así como está este, y el menos lo único por menos, menos por menos más, y menos por más menos. Este negativo lo mando al principio y nada más cambio el orden. Es lo mismo. Y ahí está mi derivación implícita. ¿Qué hice? Primero la igualé a ¿qué? A 0. Después derivé todo con respecto a ¿quién? A la variable x, y a las y no les fue pasando nada. Después derivé con respecto a y ahora a las x no les pasó nada.